la presidenta electa va a iniciar con porcentajes de aprobación parecidos a los que tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador en vísperas de su toma de posesión. Cuando preguntamos si creen que su gobierno va a ser mejor, igual o peor que el de Andrés Manuel López Obrador, tenemos que 54% nos dice que va a ser mejor, un 19% que nos dice que va a estar igual de bien, es decir, tiene 7 de cada 10 que tienen expectativas positivas. Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, publicaron hoy una encuesta en el diario El Universal, en donde se figura, digamos, la fotografía del arranque de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Me da gusto saludarte y verte, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, igualmente. Qué gusto estar contigo. A ver, es interesante lo que publican porque, por supuesto, hay un apoyo enorme a la presidenta electa Claudia Sheinbaum dentro de los morenistas, casi 92%, decía 92%, pero también entre la gente que no se considera, digamos, de arranque morenista, 63% de los ciudadanos que dijeron no tener partido político, ¿no? Así es, Ujú, y creo que ese es el grupo que es crucial, digamos, para ver hacia dónde evoluciona la opinión pública, ujú, porque por llamarlo de esta manera es el que está menos atado a sus prejuicios, a sus identidades partidistas. ujú. Entonces, pueden reaccionar de manera más rápida frente a la situación económica o algún evento externo o alguna crisis. Entonces, pero me parece que es también interesante que tiene el apoyo de 63%, que es un porcentaje muy alto, porque tradicionalmente el segmento de apartidistas tienden a ser un poco anti-establishment, ¿no? Pero ya más o menos se empieza a conformar cuáles podrían ser las bases de apoyo de la coalición detrás del respaldo ciudadano a Claudia Sheinbaum, ¿no? La base morenista y principalmente los independientes, ¿no? Quienes simpatizan con la oposición, pues son mucho más críticos, como es previsible. Sí. ¿Qué otros elementos derivados del retrato que ustedes publicaron hoy en el Universal crees que son importantes digamos, que tengamos frescos rumbo al arranque, digamos, de la presidencia de Claudia Sheinbaum? Bueno, creo que hay dos elementos. Uno es la parte comparativa, Ujú, ¿no? La presidenta electa va a iniciar con porcentajes de aprobación parecidos a los que tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador en vísperas de su toma de posesión, e incluso este porcentaje de 71% de aprobación a las decisiones que ha tomado es muy similar al 73% que registramos de acuerdo presidencial, ¿no? Entonces es un muy buen nivel de aprobación, pero como contraparte, y ese es, creo que es el segundo elemento a tener presente, es pues el gran reto de cumplir con las expectativas, claro. ¿no? Cuando preguntamos si creen que su gobierno va a ser mejor, igual o peor que el de Andrés Manuel López Obrador, tenemos que 54% nos dice que va a ser mejor, un 19% que nos dice que va a estar igual de bien, es decir, tiene 7 de cada 10 que tienen expectativas positivas. Y entonces el reto está en cumplir estas expectativas positivas, pero al mismo tiempo es, digamos, tener que administrar la Sí. paciencia ciudadana, ¿no? Preguntamos en particular sobre el tema de economía, disminución de violencia y corrupción, y a pesar de que son tres temas muy complejos, de que ya llevamos en algunos casos décadas con esos problemas, o incluso algunos dirían siglos, eh, la gente está esperando ver resultados pues en un periodo de 3 años o menos. Y esto es particularmente agudo en el caso de la situación económica. Y es un gran reto porque, pues, al menos todos los pronósticos que hay sobre la economía el año que entra, Sí, pues nos indican que va a ser un crecimiento magro, entre 1 y sí, sí. 1.5%, ¿no? Entonces, creo que el reto principal en los meses por venir es precisamente cómo se administran esas expectativas, cómo
la gente empieza a percibir que se cumple o no se cumple lo que estaban esperando, sobre todo en el tema económico, pero también en la disminución de violencia. Oye, y una de las cosas que yo creo que va a ser también muy interesante de observar durante todo el sexenio de Claudia Sheinbaum es esta cosa que pasó con el presidente López Obrador, que aunque la gente reconocía que no había logrado dar o sí dar los resultados, digamos, que había prometido inicialmente, la gente lo calificaba más o menos en ciertas áreas y decía es que en esto no está bien, esto ha fallado, etcétera. Pero él, o sea, su popularidad, la gente lo quería, lo quiere. Y hay que ver si con Claudia Sheinbaum la cosa será igual, ¿no? O sea, si no va a haber esta relación tan rara entre su personalidad y los resultados que pueda o no comprobar, digamos, y darle a la gente, ¿no? Sí, incluso su popularidad es una de las explicaciones detrás de esta divergencia entre la evaluación de desempeño, digamos, economía, salud, educación, seguridad, y sus niveles de aprobación presidencial, ¿no? Esta brecha que había entre la evaluación por áreas y la evaluación presidencial en su conjunto. Eh, Muchos lo atribuían a que precisamente es la popularidad lo que podía, digamos, explicar esta divergencia y que se mantuviera en porcentajes altos, ¿no? Que la evaluación, el desempeño no jalara hacia abajo la aprobación presidencial. Pero por otro lado, pareciera que no está, pudiera no ser tanto la popularidad, sino la institucionalidad, porque el mismo fenómeno se registró en el sexenio de Felipe Calderón, donde había una brecha importante entre la aprobación de Felipe Calderón y la evaluación que se hacía de aspectos específicos de su gestión. Entonces, si es un tema institucional que la gente tiende, digamos, a darle un poquito de manga ancha al presidente por las razones que tú quieras, de deferencia a la autoridad, por Sí, ejemplo, sí. o institucionalidad, pues pudiéramos esperar que Claudia Sheinbaum pueda tener un poco pues ese grado de latitud. Ya. Si por otro lado es popularidad, es simpatía, pues ciertamente puede ser un mayor reto, dado que las personalidades son diferentes. ¿Distingues tú algún foco rojo en esta fotografía que publicaron? Mira, el tema que está en la agenda mediática es ciertamente el de la relación con el presidente López Obrador, Ujú. ¿no? Y en el futuro con el expresidente. Ciertamente es uno de los temas donde hay más críticas, pero a pesar de todo sigue siendo favorable todavía la percepción de la autonomía, de la independencia de la presidenta electa. Yo creo que este va a ser uno de los temas a futuro que habrá que ver. eh, una variable central es qué tan presente va a estar en la agenda pública el presidente López Obrador. En la medida en que no esté tan presente, pues ciertamente podrá darse quizá un fenómeno que hemos observado en el pasado, ¿no? De que la gente tiende a inclinarse, a apoyar mucho más, a identificarse más con la autoridad en turno. Lo hemos observado en casos de gubernaturas o con otros presidentes. Eh, pero ciertamente ese creo que va a ser un tema crucial, ¿no? Y sobre todo porque siempre ha habido en el caso de México, y esperemos que eso desaparezca, ¿no? Y al parecer hay evidencia de ello, pero siempre está el tema de cuando se trata de políticas de mujeres en el poder, de que siempre hay la suspicacia Sí. de si tienen el carácter para gobernar, si no hay alguien detrás, etcétera, etcétera. Entonces, ese va a ser un tema que va a seguir estando presente en la agenda pública. Sí, yo a eso me refería un poquito. Yo no sé si el hecho, digo, no nada más de que es otra persona, evidentemente, pero que además es una persona que es mujer, va a implicar una exigencia mayor en términos de cumplir o no cumplir, ¿no? Si no cumple, pues claro, pues es que no cumplió porque pues es que es mujer, ya ves, ¿no? No tendríamos que haber votado por esta mujer. No lo sé. Lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos, ojalá que no sea, ojalá que no sea ese el caso, sería tremendo, ¿no? Sí, como jefa de gobierno, las evaluaciones que hubo de ella eran bastante favorables, ¿no? El tema de carácter para gobernar nunca fue un issue, digamos, una cuestión que se le regateara.
Sí. ¿no? Entonces creo que tiene un posicionamiento en términos de capacidad de gobierno, de carácter, que Sí, ojalá, sí. precisamente no la hace vulnerable, digamos, ante ese tipo de acusaciones, pero pues va a tener que enfrentar un poco la relación con el presidente saliente, que no es exclusivo de ella. Digo, han salido en la prensa precisamente sobre este tema, pues distintas anécdotas de todo lo que tuvo que pasar entre López Portillo y Echeverría, de Ujú, la Madrid con López Portillo. O sea, ujú. es algo consustancial a la transmisión de poderes, Sí, ¿no? sí. Cómo se relaciona la administración entrante con la saliente. Bueno, pues ya será interesante irlo platicando conforme vayamos viendo, pues esto, qué va sucediendo. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias por conversar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias.